¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bueno, me alegro. Todo bien. Discúlpenme. Todo bien, profe. Bien. Yo lo voy a poner a... ya está grabando. Vamos a poner en stop. Bueno, vamos a empezar, chicos. Buenas tardes. Ahora sí, ya formalmente, ya somos más. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno. Vamos a empezar, chicos, con la segunda parte de la materia, a partir de la unidad número 17, que contiene el objeto de las relaciones jurídicas. En esta segunda parte de la materia, lo que vamos a ver es la teoría general de los hechos, ¿sí? La clasificación de los hechos jurídicos, y luego, en particular, al acto jurídico, con sus elementos, los vicios, es decir, los defectos que puede adolecer el acto jurídico, y luego la ineficacia de esos actos jurídicos en virtud de estos defectos. Vamos a pasar además por lo que son los elementos del acto jurídico y también vamos a hacer una referencia muy importante a lo que es el régimen lo que es el patrimonio, ¿sí? Que es digamos, el puntapié lo vamos a dar hoy con el régimen jurídico de los bienes. El objeto de las relaciones jurídicas, si ustedes van a cualquier libro, lo que les va a decir es que son las cosas, los bienes y los servicios personales. El Código Civil y Comercial, la verdad es que ha mejorado mucho la técnica con relación al Código Derogado, porque el Código Derogado contenía o trataba las cuestiones de las cosas y de los bienes dentro del libro de los derechos reales, porque lo consideraba que era objeto de los derechos reales, pero en realidad los bienes no son solo objeto de ese tipo de derechos, sino de un ámbito mucho más amplio de derechos, es decir, integran de ese modo la parte preliminar y la parte general de la teoría de los actos jurídicos. Por eso es muy auspiciosa la modificación y la inclusión en los artículos 15 y 16 sobre, digamos, como el puntapié de la teoría de los derechos y los bienes. Lo que sí mantiene el Código Civil y Comercial es la clasificación en cuanto a los tipos de bienes, que eso vamos a hablar hoy, pero agrega en la titularidad de los derechos nuevas categorías como son los del artículo 14, los del artículo 17 y los del artículo 18. El artículo 14 establece una categoría en el inciso B, que es que cuando dice en este código se reconocen los derechos individuales, que eso ya lo sabemos, ya lo vimos en la primera parte, y B, los derechos de incidencia colectiva. Los derechos de incidencia colectiva son los que, digamos, tienen como titular a la comunidad en su totalidad, son los derechos relativos al ambiente, los derechos relativos al ecosistema, los relativos a la fauna, es decir, todos los derechos que no se ejercen en forma individual, sino que se ejercen en forma colectiva porque aprovechan a toda la comunidad. Esto, regulado en el artículo 14, inciso B, y referidos expresamente en el artículo 240, también del Código Civil y Comercial, constituye una novedad con relación al Código Derogado. También, en lo que es la titularidad de los derechos, el artículo 17 establece los derechos sobre el cuerpo humano y dice que no tienen un valor comercial, sino que tienen un valor afectivo, y que pueden también tener un valor terapéutico, un valor científico, y que solo pueden ser disponibles por el titular siempre que se respeten algunos de esos valores y lo esté establecido por leyes especiales. Ustedes conocen, por ejemplo, una ley especial que regula la titularidad de derechos sobre el cuerpo humano. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Cuando vimos derechos personalísimos. De trasplantes, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, el cuerpo humano no tiene un valor, no tiene un valor económico. Lo que tiene es un valor, afectivo, un valor terapéutico, un valor científico, y la posibilidad de disponer del propio cuerpo está siempre en miras a esos valores, es decir, yo no puedo otorgar un acto jurídico de la venta de un riñón.
Sí puedo donarlo en virtud de lo que establece la ley de trasplante de órganos, por ejemplo. ¿Sí? Y luego está el artículo 18, que establece el derecho de las comunidades indígenas que tienen una posesión y una propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, se las reconoce también constitucionalmente, ¿sí? Porque están regladas en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Pero si vamos a lo que es la regulación de lo que es los bienes como categoría de tipo patrimonial, el código no innova mucho y el artículo 16 reproduce algo que ya tenía el artículo 2311 del Código de Vélez, luego de ser reformado por la ley 7711. Ahí se explica lo siguiente, que el objeto de las relaciones jurídicas está constituido por bienes en sentido general. ¿Sí? Los bienes en una relación de género, cuando hablamos de bienes estamos hablando de todos los bienes que abarcan tanto los que son materiales, los que están constituidos por una materia, como los que son inmateriales. Los bienes en sentido general son el objeto de las relaciones jurídicas y pueden ser tanto bienes materiales como inmateriales. Los bienes materiales o corporales, como se los llamaba en el antiguo código, se llaman cosas. Es decir, son aquellas que están constituidas por materia, que se pueden pesar, que se pueden contar, que se pueden medir. En cambio, los bienes en sentido estricto o también llamados bienes inmateriales son aquellos bienes o hechos que no están constituidos por materia, sino que se trata de derechos, que se trata de hechos positivos o negativos, que también igualmente tienen un valor económico, un valor, son susceptibles de tener un valor. Entonces acá vamos a encontrar no solo a los derechos, sino que vamos a encontrar, por ejemplo, a los salarios, por ejemplo, a los honorarios que surgen de la obra intelectual, ¿sí? O de la obra material. Entonces, cuando hablamos de los bienes, en sentido general decimos que abarcan tanto los materiales como inmateriales. Los materiales se llaman cosas, y luego están los bienes en sentido estricto, que son los que no están constituidos por materia. El artículo 16, en el segundo parágrafo, dice algo que decía ya también el artículo 2311, luego se ha reformado por la 17711, que dice que a las cosas, es decir, a los bienes en sentido material, se aplican las disposiciones de las cosas, a las energías susceptibles de apropiación y a las fuerzas, naturales susceptibles de apropiación por el hombre. Es decir, a las energías y a las fuerzas naturales que el hombre puede apropiar, se les aplica el régimen jurídico de las cosas. Esto no significa que sean cosas, porque no se pueden pesar, porque no están constituidas por materia, sino que se les aplica el régimen jurídico de las cosas. Y esto es muy importante porque se aplica entonces a todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con régimen de responsabilidad, con régimen de propiedad, con régimen de posesión, se le aplica a, por ejemplo, la energía, a todo lo que tenga que ver con el software, la informática. Piensen ustedes que si no se le aplicara el régimen jurídico de las cosas, no habría responsabilidad por los daños causados con la electricidad. Es decir, si esto es bastante común, ustedes habrán visto muchas veces que cuando se corta la luz, la energía a veces vuelve con otro voltaje y puede matar a alguien, por ejemplo, o quema algún aparato de su casa. ¿Sí? Si no se les aplicara el régimen jurídico de las cosas, y no son claramente otro tipo de bienes, porque no tendrían ese régimen jurídico regulado, no se podría aplicar, por ejemplo, el régimen de responsabilidad que se establece en el artículo 1757 del Código Civil y Comercial. El artículo 1757 establece que el dueño de una cosa es responsable por los daños que se causan con ella, ¿sí? O por el riesgo o vicio de la cosa. Entonces, al aplicársele a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación del hombre, el régimen jurídico de las cosas, lo que se está diciendo, por ejemplo, es que quien es el dueño responde por los daños que esa energía o esa fuerza ha producido a otra persona. ¿Se entiende esto? Esto no significa que sean cosas.
porque no están constituidos por materia. ¿Entiende? ¿Sí? Y luego, los bienes. ¿Puedo hacerte una pregunta? En Sí, el claro, caso lógico. de la electricidad, ¿podría ser con la ley del consumidor también? La ley del consumidor se aplica siempre, porque la ley del consumidor se aplica a quien adquiere bienes o servicios, ¿sí? Bienes en sentido general, o servicios, ¿sí? Sí. Con un destino final. Esto significa como para consumidor, para consumirlo en forma final, tanto de la familia o del propio titular o de la familia. Y eso en tanto y cuanto esté provisto por alguien que de manera profesional provee esos bienes o servicios. Sí, sí. Es bueno, correcto. gracias. No, de nada. Bien, es decir, a lo que voy. La ley de defensa ¿Puedo del hacer una consumidor se aplica a pregunta? cualquier tipo de bien. Sí. Un software o la internet no es una energía, o sea, por ende no es una cosa, pero ¿qué se le aplica? ¿El régimen de las cosas? Se le aplican las disposiciones de la energía. La jurisprudencia y la doctrina lo que dice es eso. Es que claramente no es una cosa. Bien. ¿Sí? No es una cosa porque no está constituido por materia, ¿sí? Pero se le aplica esta idea de la energía. Bien. ¿Sí? Entonces, el daño producido por un software, por ejemplo, un troyano, un virus, ¿sí? Claramente hace responsable los términos de 1757, porque se le aplica el régimen de las cosas. ¿Sí? Bien. Vamos a la clasificación de las cosas y ahí vamos a ir a partir del artículo 225. Es un poco tedioso esto, pero es absolutamente importante que lo entiendan, lo sepan, y les va a ser de mucha utilidad a lo largo de toda la carrera. Clasificación de las cosas. La primera clasificación que encontramos es la que los clasifica en inmuebles y muebles. Las cosas inmuebles son las cosas que están inmovilizadas, es decir, que no pueden ser movidas de un lugar a otro, ni por una fuerza exterior, ni por sí mismas. Son inmuebles los que están mencionados en el artículo 225 y 226. El artículo 225 habla de los inmuebles por su naturaleza y dice que son los que están incorporados, o sea, son el suelo, las cosas que están incorporadas a él de forma orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Sin el hecho del hombre, es decir, el suelo, los árboles, las piedras, todo lo que está en forma orgánica en el suelo. Eso es inmueble por su naturaleza. Luego, el artículo 226 establece los inmuebles por accesión, que son en realidad aquellas cosas muebles que se encuentran inmovilizadas, ¿sí?, por estar adheridas al suelo con carácter de cierta permanencia, de modo tal que esas cosas muebles se las considera inmuebles y no pueden ser un objeto de un derecho diferente o separado con relación a cosas inmuebles. Piensen ustedes en los ladrillos, una puerta, en un marco, en una ventana, en un inodoro. Es decir, son cosas muebles en principio, son cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿sí? Pero tienen una adhesión física al suelo que los convierte en cosas inmuebles. Si ustedes compran el inmueble de la calle Juana Peña 5724, no están comprando el suelo, salvo que sea un lote de terreno. Ustedes están comprando todo lo que está ahí. Si hay una casa, si hay un edificio, lo que sea, ¿se entiende? Por eso es esta idea de los inmuebles por su accesión física. En principio, estas cosas serían muebles porque los muebles son aquellas cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿sí?, sea por su propia fuerza o por una fuerza exterior, ¿sí? Pero si están adheridas con un destino de carácter permanente al inmueble, entonces a un suelo, entonces ya se los considera bienes inmuebles. ¿Se entiende la diferencia? Bien, me alegro. Las cosas muebles son las que se pueden trasladar de un lugar a otro, sea por una fuerza propia, ¿sí?, lo que se llaman los semovientes, o porque tienen una fuerza exterior que los traslada. El termo que yo tengo acá, con el que estoy llevando mate, es una cosa mueble, pues se puede transportar de un lugar a otro.
Ahora, ¿tiene patitas, como decía mi abuela? No, no se mueve solo, ¿sí? Entonces necesita una fuerza exterior que es alguien que lo agarre y lo lleve. Entonces esto se llama un mueble locomóvil, decía antes el código, ahora no lo dice más. Pero bueno, mueble locomóvil, porque se lo pueden mover de un lugar a otro por una fuerza exterior. Y los muebles semovientes son los que se mueven por sí solos. Por ejemplo, los animales son cosas muebles que se mueven por sí solos. Son también cosas muebles aquellas partes sólidas del suelo una vez que se las extrae. Piensen ustedes en una piedra, en un metal, en un tesoro, ¿sí? Que es extraído del suelo y se traslada de un lugar a otro. Entonces ahí en ese caso deja incluso las construcciones que se asentan de manera provisoria, que yo no sé, una casilla, un baño químico que se adhiere al suelo para que vayan al baño los constructores de una obra y va a estar ahí puesto 6-7 meses, no es un inmueble por accesión, es una cosa mueble porque en realidad no está destinado a tener cierto grado, no a tener esa permanencia a la que alude el artículo 226. También son muebles todas aquellas cosas que están debajo del suelo, pero que han sido puestas por el hombre, ¿sí? Sin pertenecer a una construcción, por ejemplo, como puede ser haber escondido un tesoro o haber escondido una moneda, ¿sí? Esas pese a estar en el suelo, no están adheridas con un carácter de permanencia como puede serlo un ladrillo. ¿Sí? Ahí no está esa idea de permanencia, con lo cual claramente permanecen en su carácter de muebles. El código nuevo, este código, tiene una simplificación muy drástica con relación al código anterior, que establecía una enorme cantidad de clasificaciones de cosas muebles que para ustedes es historia y no se lo vamos a dar ni lo van a estudiar. Lo que sí es importante, y esto sí es realmente importante y tienen que prestar atención, es que la distinción entre cosa mueble e inmueble tiene una enorme importancia en virtud de lo que establecen los artículos 1892, 93 y 95 como normas específicas, digamos. ¿Y a qué se refieren esas normas? Se refieren a los modos de adquisición y transmisión de los derechos. Es decir, el régimen jurídico que se aplica para la adquisición y transmisión de los derechos de los bienes difiere si se trata de cosas muebles o si se trata de cosas inmuebles. Si se trata de cosas inmuebles, el artículo 1892 establece que el derecho real se adquiere si hay título y modo. Título y modo. El dominio de las cosas inmuebles se adquiere por título si uno tiene título y tiene un modo suficiente, dice el artículo. El título suficiente es el acto jurídico que está dotado de todas las formalidades que establece la ley para ese acto jurídico, que tiene la aptitud y es otorgado con la finalidad de transmitir o constituir el derecho real. Piensen ustedes en una subasta pública, en un expediente judicial o en una escritura traslativa de dominio, sea por ejemplo por una compraventa o por una donación o por una permuta o por una dación en pago, que se hace a través de un escribano con todas las formalidades que establece la ley. Sobre este tema de las escrituras lo vamos a ver muy bien en la bolilla 22 y van a entender bien de qué se trata, pero eso es un título suficiente, es decir, es el acto jurídico formal dotado de todas las formalidades que establece la ley con la finalidad de poder transmitir o constituir el derecho real. Pero además se necesita un modo, no basta solo con tener la escritura. Además, me tiene que haber sido entregado el inmueble. Tiene que haber un modo que se llama en el código tradición. Y ojo que cuando hablamos de tradición, no estamos hablando de costumbre, no estamos hablando de folclore ni de empanadas. Estamos hablando de tradición en un sentido del derecho romano. La traditio, que viene del derecho romano, es la entrega efectiva de la cosa. Entonces yo adquiero el dominio, no solo porque tengo el acto jurídico dotado de las formalidades que establece la ley, sino que además
me ha sido entregada la posesión de la cosa. Entonces, para adquirir el derecho de dominio, por ejemplo, de un inmueble, necesito título y modo suficiente. ¿Estamos hasta acá? En cambio, si se trata de una cosa mueble no registrable, que es la inmensa mayoría de las cosas muebles no son registrables, basta con la posesión siempre que la cosa de buena fe y siempre que la cosa no sea robada ni hurtada. ¿Esto qué significa? Que, tal como lo decía el artículo 2412 del Código de Drogado, la posesión vale título. Si ustedes, yo siempre doy el mismo ejemplo. Si ustedes me ven todas las clases con este mate en la mano o con mi teléfono celular en la mano, ¿ustedes qué es lo que piensan? ¿Que de quién es? Que es suyo. Mío, exacto. Suyo porque lo tiene, lo porta. Exacto, Lo porta. porque lo poseo. Exacto. El código, en el artículo 1895, dice que yo, por el solo hecho de poseer este teléfono, soy su dueño. Exacto. ¿Sí? La posesión vale título. Porque además se trata de un bien que no es registrable. Los bienes muebles pueden ser registrables o no. La inmensa mayoría de los muebles no lo son. ¿Y qué significa que un mueble sea registrable? Significa que los derechos sobre ese mueble tienen que anotarse en un registro como si fuera un registro de la propiedad, como del inmueble nada más que de los muebles. Y ustedes esto lo sabrán respecto de los autos, respecto de las motos, respecto de los camiones, respecto de las máquinas agrícolas, también los buques, también los aviones, que son todas cosas muebles. Incluso hay registros de los caballos de pura sangre, los equinos de pura sangre, y hay diferentes tipos de cosas registrables. Pero en principio, si ustedes hacen un paneo rápido en su casa, que está llena de cosas muebles, ninguna de esas cosas están asentadas en ningún registro. ¿Sí? Porque la inmensa mayoría de las cosas muebles no se registran. Y las cosas muebles se adquiere el dominio por su sola posesión de buena fe, siempre que la cosa no sea ni robada ni hurtada. Entonces, esto es muy importante que ustedes sepan la distinción de modo que se adquiere el derecho real. Luego el código avanza, a partir de, volvemos para atrás, artículo 232, luego el código avanza y establece distintas clasificaciones. Si vemos, por ejemplo, en el artículo 232, que dice las cosas fungibles y las cosas no fungibles. Las cosas fungibles son aquellas en las que todo el individuo de una misma especie equivale a otro individuo de la misma especie y pueden sustituirse en igual cantidad e igual calidad. Son no fungibles, por ende, aquellas que el individuo de una especie no equivale, no es igual a otro individuo de la misma especie y por ende no pueden sustituirse los unos por otros. Esta es una categoría que responde exclusivamente a las cosas muebles. ¿Sí? Yo no puedo sustituir un inmueble por otro, porque un lote de terreno, por más que esté pegado al de al lado, no es exactamente igual porque la ubicación no es la misma. Un lote de terreno no equivale al de al lado, no es el mismo, ¿sí? No es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, es una categoría que solo se puede aplicar respecto de las cosas muebles. Solo pueden ser fungibles las cosas muebles. Pero ojo, siempre y cuando respondan a esta noción de que equivalen al otro y pueden ser reemplazadas, pueden ser sustituidas la una por la otra en igual cantidad y calidad. Y a ver, yo les pregunto, si saben, si pueden darme un ejemplo de una cosa mueble fungible. Pausé sin querer la grabación. Sí, por supuesto, claro. Los granos, siempre que sean de la misma calidad. Los animales, siempre que sean de la misma calidad. Es una vaca Verdin Angus, siempre que esté criada de la misma manera. Pero tiene que ser siempre de la misma especie. No cualquier vaca reemplaza a otra vaca. Tiene que ser de la misma especie, la misma edad, la misma calidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Las criptomonedas, por ejemplo, ahora. Por supuesto, claro, es moneda. Profe, me quedó una duda con respecto a los cuadros. Si están tasados por el mismo valor, ¿no es lo mismo? No, porque un cuadro de Picasso o un cuadro de Gauguin son dos autores diferentes, no son iguales. No son de la misma calidad, por más que valgan lo mismo. Es buena la pregunta. No es solo un tema de dinero. Es un tema de calidad, ¿sí? De sustancia. Es decir, que sea lo mismo, que dé igual. A mí no me da lo mismo tener el toro que tengo acá que tener un gato. Por más que sea un cuadro que pudo haber pintado incluso el mismo autor.
mismo pintor, digo. ¿Sí? Que se lo recomiendo, Sebastián del Hoyo, síganlo en Instagram, es muy bueno. Es lo mismo, digamos, no es lo mismo un cuadro que otro. ¿Sí? Bien. Luego están las cosas consumibles y las cosas no consumibles en el artículo 231. Las cosas consumibles son aquellas cuya existencia termina con el primer uso que se hace de ellas. Con el primer uso que se hace de ellas. Las cosas no consumibles son aquellas que no dejan de existir con el primer uso que se hace de ellas, sin perjuicio de que puedan ir extinguiéndose y deteriorándose a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esta también es una distinción que solo aplica respecto de las cosas inmuebles. Las cosas muebles. Las cosas inmuebles no se pueden consumir. ¿Sí? Nunca se consumen. Las cosas inmuebles siempre están. ¿Sí? Más allá de que pueda degradarse el terreno. Ustedes me dirán, bueno, pero un terreno con en el campo, con la siembra intensiva, que luego hay que rotar la tierra, que hay que dejar. Bueno, sí, está bien. Pero dentro de 1000 años, o 50 o 120, esa tierra va a estar ahí. No va a haber desaparecido. Entonces, la distinción entre consumibles y no consumibles también es una distinción que aplica exclusivamente a las cosas muebles. La importancia de esta clasificación está en que existen contratos que recaen sobre cosas consumibles y contratos que no recaen sobre cosas consumibles, que no se pueden contratar sobre cosas consumibles. Si, por ejemplo, yo les presto mi termo, digamos, el contrato de préstamo de uso, el comodato, exclusivamente tiene que recaer sobre cosas no consumibles, porque usted me lo tiene que devolver al termo. ¿Sí? Ojo, si el termo se rompe, está todo bien, me indemnizan el termo, sea en dinero o me lo compran. Bien, ahora, no puede, este contrato no puede recaer sobre una cosa consumible. ¿Se entiende? Bien. Luego están las cosas divisibles y las cosas indivisibles en el artículo 228. Las cosas divisibles son aquellas que se pueden dividir, valga la redundancia, en porciones reales, ¿sí? Siendo cada una de ellas idénticas a la original, forman un todo homogéneo y análogo con las otras partes y la parte, digamos, la cosa originaria, pero la característica principal es que cuando uno las divide, la cosa no se destruye. La cosa no se destruye. Entonces, son divisibles aquellas cosas que no se destruyen al ser divididas en porciones reales, análogas y homogéneas. En tanto entre las partes como entre esas partes y la cosa misma que se dividió. En principio, tanto las cosas muebles como las cosas inmuebles son divisibles. ¿Sí? Piensen en el dinero, piensen en vino, en grano, lo que sea. ¿Sí? Un campo puede También ser. son, ¿qué? Un campo, una tierra, parcelas. También son las cosas, claro, también son las cosas inmuebles. ¿Sí? Sí. También son las cosas inmuebles divisibles. Ahora, con relación a la división, la divisibilidad, vamos a hablar con propiedad, hay dos criterios, dos situaciones, no dos criterios, dos situaciones. La primera es la no destrucción, ¿sí?, de la cosa. Yo no puedo dividir las partes no puedo dividir un televisor, ¿sí? Porque yo divido un televisor, lo destruyo, ¿sí? Está clarísimo. Pero también puede considerarse que no se puede dividir aquella cosa que, pese a no ser destruida, se hace antieconómico su uso y su aprovechamiento. Es decir, que el criterio de la divisibilidad no solo es la posibilidad o no de la destrucción de la cosa y la pérdida de la esencia de la cosa, sino además el no convertir en antieconómico el uso y el aprovechamiento de la cosa. Y en este punto, y esto lo dice bien claramente el artículo 228, segunda parte, y en este punto, en materia de inmuebles, que los inmuebles son divisibles, no solo se tiene que reglamentar, no solo se pueden dividir en función del criterio económico, del uso y el aprovechamiento, sino además que ese uso y aprovechamiento y la funcionalidad del inmueble es la autoridad local la que reglamenta
las superficies mínimas de la unidad económica. Y acá, ustedes, cuando hablamos de autoridad local, hablamos de las provincias y a su vez de los municipios. Cada municipio, por ejemplo, ustedes saben, el municipio todos los municipios, entre ellos el de General Porredón, tiene un código territorial que divide a la ciudad en zonas. Esas zonas indican, en función del tipo de zona que se trata, no solo el uso de ese suelo, sino además cuáles son las medidas mínimas en las que se puede dividir. No es lo mismo un lote de terreno en un barrio residencial por antonomasia, que es el código R7, como puede ser Parque Luro, Los Troncos, qué sé yo, todas las zonas residenciales de la ciudad, donde las medidas mínimas están muy establecidas, digamos, son medidas mínimas bastante amplias, si se quiere, u otra zona, como en el propio centro, en que las medidas son infinitamente más chicas y donde además se admite la posibilidad de construcciones de edificios de muchos pisos, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, no en cualquier lado uno puede dividir la tierra del mismo modo. Hay que estarse a lo que establece la reglamentación local. ¿Se entiende? Bien. Luego tenemos otro criterio que es el que está en el artículo 229 y 230, que es el criterio de las cosas principales y las cosas accesorias. Son cosas principales, aquellas cosas que pueden existir por sí mismas y para sí mismas, y son accesorias aquellas cosas cuya existencia, y hasta diría su naturaleza, está determinado por otra cosa, sea porque están adheridas a esa cosa principal, o bien porque dependen de la cosa principal. Cuando hablamos de cosas principales o de cosas accesorias, estamos hablando de una categoría de cosas compuestas. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Yo sí les digo el termo y el tapón. ¿Sí? No es esto el termo solo, es el termo más el tapón. ¿Sí? O mi computadora, yo tengo una notebook y tengo un teclado. ¿Sí? O un mouse. Estamos hablando de cosas compuestas. La computadora, con la que yo estoy transmitiendo esta clase, es la cosa principal de este complejo de computadora que yo tengo. Yo tengo la notebook y tengo el teclado aparte porque me es más cómodo y el mouse porque trabajo mucho en la computadora en casa. Entonces, la cosa principal es la computadora, es la notebook. ¿Por qué? Porque existe para sí mismo y existe por sí misma y no depende. Yo podría perfectamente trabajar sin el teclado y sin el mouse. Son cosas accesorias de este complejo computadora de Lucas Trobo, el teclado y el mouse. ¿Por qué? Porque tienen una dependencia. El teclado por sí solo no sirve para nada. Para nada. El mouse por sí solo tampoco sirve para nada. Ahora la computadora, tal como yo la tengo, por sí sola sí, sirve exactamente del mismo modo. O bien puede tratarse de una adhesión, por ejemplo. Un ejemplo, puede ser Sí. un auto, puede ser, sería la cosa principal y la batería sería el accesorio. Pues sin la batería no funciona el auto. Sí, lo que pasa es que es como que comprende el auto la batería. Ah, Yo una te parte. diría, Tiene una parte claro, yo te diría algo que, porque el auto sin la batería no arranca. Eso quería decirle. Entonces, forma la cosa. Está. No es una Es cosa, un digamos, es un compuesto, es decir, elemento. el auto está constituido por la batería. Está. ¿Se entiende? Las llaves del auto. No, el matafuego. El matafuego, te diría. Otra, profe, ¿no? La llave para cambiar la rueda. El arma. ¿Sí? La goma no, porque el auto tampoco rueda sin gomas puestas. Claro, si no estamos como en la batería. Claro, exacto. Sí. Y La esto es llave de gato importante. sería un ejemplo. La llave de gato sería un accesorio, ¿cómo se llama? Sí, porque en realidad el auto podría andar sin la llave si uno le hace como cuando te lo roban, con los cables. A eso voy. Tocó madera. Como cuando te lo roban. Sí. Claramente, sí, obvio. Y es muy importante esto que estamos hablando, porque en realidad la distinción entre cosa principal y cosa accesoria no es solo moto y casco, pregunta acá Lucas. Sí, el casco solo
Un casco reglamentario de moto, la verdad que tampoco tiene mucho sentido sin una moto. Salvo que quieras hacerte canchero, pasear con un casco. Que no sé qué nivel de cancherez puede tener eso. Pero esto no importa. Yo ya tengo una edad en la que ya estas cosas no las distingo. Pero la idea es, digamos, la idea entre principal y accesoria no es una cosa, no es algo académico solamente. Es algo tremendamente importante porque existe una regla que es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Sí? Entonces, salvo que yo al venderte un auto te diga, ojo, que este parlante que tiene en el baúl, de esos que son tan lindos de escuchar cuando uno está en la calle, o que esta llave cruz que no sé, que es de especiales características, que me la compré, qué sé yo, no te la vendo con el auto, ¿sí? Si yo no hago esa aclaración, se trata de una cosa que sigue la suerte de lo principal. Yo siempre cuento lo mismo. Cuando yo hace unos años compré una casa, entramos y dijimos, esta es la casa que queremos comprar. El aparato de cocina, a mí me llamó rápidamente la atención porque me encantaba una cocina eléctrica importada que estaba tremenda. Me mira la dueña y me dice, te vendo la casa, pero la cocina me la llevo. Si ella no me hubiese dicho eso y no lo hubiésemos puesto en el boleto de compra-venta, se trataba de una cosa mueble adherida al inmueble, una cosa accesoria adherida al inmueble y que integraba la compra-venta y que ella incumplía con su obligación de dar si no me entregaba esa cocina. Pero como me lo advirtió y lo pusimos en el contrato, salió. Si no, se trataba de una... Bueno, Lucas, ¿qué pasa? Contame, te lo especifico. Me dice. No, que te lo especificó, quería decir, si no... Te lo especificó, le faltó la frase, el acento. Sí, Sí, claro, exacto. sí. Lo dejó a salvo. Si no lo hubiese dicho, la cosa se trataba de una cosa accesoria, es decir, una cosa mueble adherida a un inmueble y tiene la característica de ser accesoria del inmueble, ¿sí? Que accede al inmueble y que sigue la suerte de lo principal. Uno no concibe que vaya a comprar una casa y le saquen el inodoro. Salvo que le digan, el inodoro, mirá, me lo compré en China, Profe, es automático, me lo llevo. Cuando se hacen mejoras, por ejemplo, en un contrato de alquiler, en un inmueble, si no queda especificado. El régimen de mejoras, vas a tener muchas horas de desvelo cuando curses obligaciones el cuatrimestre que viene para entenderlo. Hay diferentes tipos de mejoras. Están las mejoras que aprovechan a cualquier poseedor, las mejoras suntuarias. Depende del tipo de mejoras que se trate. Si vos las podés retirar o no las podés retirar. Es bastante complejo. Además, no es lo mismo las mejoras útiles y necesarias que las que son suntuarias. Es decir, a mí, se rompe un caño, eso aprovecha cualquiera. Y quien lo haya, claramente es del dueño, tiene que pagar el dueño, porque aparte lo dice la ley de contrato de alquileres, eso tiene que pagar el dueño, salvo que lo haya roto yo, siendo inquilino, por ejemplo, a propósito, digo, y si lo pago yo, me lo tiene que indemnizar. Ahora, si yo le puse una mejora suntuaria, no sé, una varilla de la cortina de oro, me lo llevo. Si total, al retirarlo no le voy a hacer daño a la cosa. Lo puedo retirar, me lo llevo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Los aires acondicionados. El aire acondicionado, eso sería tal cual, exactamente. Exactamente. Bien, seguimos. Dentro de esta clasificación, y que es algo, dentro de lo que es la clasificación de las cosas, una clasificación que es muy importante es la que distingue entre frutos y productos. Algo hemos visto cuando vieron presunción de fallecimiento, pero vamos a hacer una mayor especificación. El código menciona como frutos a aquellas cosas que una cosa principal produce de forma regular y de forma periódica, sin que al momento de extraerlo, de separarlo de esa cosa, se altere o se disminuya su sustancia. Es decir, un fruto es una cosa accesoria que otra cosa principal produce
en forma regular, en forma periódica, y que yo lo puedo separar de esa cosa sin que al separarlo esté alterando o esté disminuyendo su sustancia. Los productos, en cambio, también son cosas, son objetos que una cosa principal da, produce, ¿sí? Pero que al separarlo o al extraerlo de esa cosa, no vuelven a ser producidos en forma periódica o en forma regular, de suerte tal entonces que cuando yo lo extraigo de esa cosa, estoy alterando o disminuyendo la sustancia de la cosa misma. A esto se refiere el artículo 233. Y ustedes van a entenderlo rápidamente. Un ejemplo de frutos es una manzana. Ah, claro. Yo saco la manzana del árbol, dentro de 3 meses tengo otra manzana en el mismo lugar. ¿Sí? La leche de una vaca. Los arriendos que, o sea, los frutos que me produce el alquiler, ¿sí? Los frutos civiles de alquilar una cosa. ¿Sí? Eso, en forma periódica, yo lo extraigo, lo separo y luego me lo vuelvo a producir. Ahora, las piedras de una cantera o el oro de una mina tardan no sé cuántas eras geológicas para volverse a producir. Entonces, yo puedo extraer la piedra, sí, puedo extraer el oro de una mina, sí, pero al hacerlo estoy alterando y disminuyendo la sustancia de la cosa. Y en algún momento incluso la voy a agotar. La cantera se va a quedar sin piedra. La mina se va a quedar sin oro en algún momento. ¿Se entiende esto? Bien. En cuanto a los frutos, hay 3 tipos de frutos. Los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos civiles. Naturales, industriales y civiles. Los frutos naturales son los frutos que la cosa produce, digamos, por la actividad espontánea de la naturaleza. Es decir, de forma natural y de forma espontánea, la naturaleza produce estas cosas. Son los resultados de la propia naturaleza. Lo que yo le decía, la manzana del árbol. Los frutos industriales son los que provienen de la actividad del hombre, aun cuando estén aplicados sobre la naturaleza. Piensen ustedes en la actividad agropecuaria, ¿sí? En una cosecha del trigo. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero lo produce la tierra. Sí, pero no en forma natural, porque al trigo hay que sembrarlo, hay que, digamos, está toda la industria de lo que es el cosecharlo, de lo que es regarlo por los sistemas de riego. Es decir, hay una actividad del hombre. ¿Sí? Eso, por supuesto, ni hablar de las actividades de la industria dura de cualquier tipo, la producción de cualquier objeto que incluso no provenga de la naturaleza, el que se les antoje a ustedes. Y luego están los frutos civiles, que son las rentas que produce una cosa, como así también los salarios u honorarios de trabajo material o el trabajo inmaterial de las ciencias. Es decir, se consideran frutos civiles a mi trabajo, digamos, a los salarios que yo percibo como docente, por ejemplo, o los honorarios que podría cobrar si ejerciera la profesión. ¿Sí? ¿Cuál es el régimen jurídico de los frutos y quién es el dueño de los frutos? Tanto los frutos como los productos se tratan de cosas accesorias. Entonces, si volvemos a lo que les dije hoy, tanto los frutos como los productos siguen la suerte de lo principal, de suerte tal que pertenecen al mismo dueño en principio. ¿Quién es el dueño de la cosa productora? Es el dueño de la cosa que genera estos frutos, es el dueño de los frutos o de los productos. No obstante, la propiedad de los frutos se adquiere definitivamente cuando se perciben con la percepción. ¿Y esto ocurre qué? ¿De qué manera? Con los frutos naturales, cuando se alzan y se separan, es decir, yo termino siendo dueño de la manzana cuando la extraigo. Y respecto de los civiles, cuando se cobran y se perciben. Y esto es importante, esto es muy importante, porque cuando estoy en una obligación cuyo objeto consiste, cuando el objeto de la prestación de una obligación consiste en dar una cosa cierta, por ejemplo, yo voy a vender un departamento que tengo, ¿sí? Si ese departamento está alquilado, me produce una renta, ¿cómo es el régimen de esa renta? Es decir, yo le vendo el departamento a cualquiera de ustedes. Ese departamento está alquilado y todos los meses mi inquilino me paga 15.000 pesos. Muy bien.
se los vendo hoy a alguno de ustedes. El departamento está alquilado. A su vez la ley dice que hay que respetar esa locación. ¿Sí? Uno no puede, el que compra no puede echar al inquilino. Tiene que esperar hasta que termine el contrato. Salvo que el inquilino se quiera ir. Pero en principio tiene que esperar hasta que termine el contrato. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esos frutos? ¿De quién? Tengo la ventana abierta, está pasando una moto. ¿De quién son esos frutos o a partir de cuándo dejan de ser míos y a partir de cuándo empiezan a ser del otro? La respuesta es sencilla. En el momento de la venta. Uno necesita laburar. En el momento que se transmite la propiedad, exactamente. Porque la respuesta es bien sencilla. Siempre son del propietario. Siempre son del propietario. Entonces, el día que se hace la transferencia de dominio, ese día yo pierdo los frutos. Y ojo, pierdo los frutos que no he percibido. Y a ver, vamos a esto. Escúchenme, presten con atención. Presten atención. En realidad no presten con atención. Presten atención. Hoy es, ¿qué es? 28 de octubre, 29 de octubre. 29 de octubre. Bien. Le vendo a alguno de ustedes el departamento que está alquilado. Pero resulta que el inquilino me debe a mí 3 meses de alquiler. ¿A quién se los debe? ¿A quién se los tiene que pagar cuando los quiera pagar dentro de 15 días? Al dueño, al propietario. Porque por lo que dijo usted, se tiene que no solo devengar y percibir. Como no los percibió, ya no son suyos, sino del propietario. Pero estaban devengados. No, para mí el propietario anterior. No, el primer propietario. Lógico, porque ya ingresaron al patrimonio por más que yo no los cobré. Ya están devengados. Entonces, el punto de inflexión en materia de frutos civiles es el devengamiento. ¿Sí? Es el devengamiento. Entonces, yo les entrego a ustedes el departamento y les entrego a ustedes los frutos a devengarse y que van a percibir en el futuro. Ahora, los que se devengaron, por más que yo no los haya percibido, son míos. ¿Sí? Son míos. Y también este tema de los frutos también tiene mucha importancia, la buena o la mala fe en la posesión de la cosa pero, que genera estos frutos, en las obligaciones de restituir las cosas ciertas a sus dueños. Es decir, una cosa es una obligación de dar cosa cierta por un acto jurídico cualquiera, por ejemplo, la compraventa. Ahora, otra cosa muy diferente es que yo tenga que dar la cosa cierta, tenga que entregar una cosa cierta, porque se la tengo que devolver a quien era su verdadero dueño. Porque, por ejemplo, se resuelve el contrato por el cual yo la había comprado, o se establece algún tipo de ineficacia, o ustedes vieron un supuesto de estos, que es el supuesto de la ausencia de conclusión de fallecimiento, cuando reaparece el dueño, cuando reaparece el presunto fallecido. Los herederos, cuando tienen que restituirle a la persona que ha desaparecido, al ausente, no me sale la palabra, al ausente, lo que tienen es una obligación de restituir las cosas a sus dueños. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cómo opera el régimen de los frutos? Acá hay que tener en cuenta, entonces, la buena o la mala fe en esa posesión. ¿Y esto qué significa? Que si yo sabía o no sabía que tenía la obligación de restituirlo al dueño y que estaba poseyendo sin tener derecho a la posesión. Entonces, si yo soy de buena fe, es decir, estoy poseyendo creyendo que tengo derecho de poseer, mientras dura mi buena fe, no tengo que entregar nada más que los frutos que están pendientes, como estábamos hablando hasta recién. Porque en realidad, mientras dura la buena fe, es como que yo me considero con derecho a ser dueño. ¿Sí? Y no hay derecho a indemnización alguna cuando tengo que restituir la cosa a su dueño. Ahora, si soy de mala fe, tengo que entregar todo. Tengo que, no solo los pendientes, no solo los que no se han cobrado, sino que además tengo que entregar los que se devengaron, si no los cobré, no son míos, incluso los percibidos. Tengo que indemnizar los percibidos desde que fui de mala fe. Es más, hasta tengo que indemnizar los frutos que he dejado de percibir por culpa mía. Por ejemplo,
Si yo lo que tengo que restituir es un local comercial que siempre estuvo destinado a renta, es decir, siempre estuvo destinado a dar en locación, ¿sí? Y yo soy poseedor de mala fe, por el motivo que sea, porque lo intrusé, porque se les antoje. Soy un poseedor de mala fe y en algún momento sé que lo voy a tener que devolver a su verdadero dueño. No solo voy a tener que indemnizar todos los frutos que su verdadero dueño no pudo percibir, porque yo lo privé de su posesión, sino que además voy a tener que indemnizar todos aquellos frutos que yo no percibí por mi culpa. Por ejemplo, porque lo tuve cerrado al local, no lo alquilé. Aun cuando lo haya tenido cerrado y no haya percibido frutos, si lo tuve cerrado porque a mí no se me antojó alquilarlo, porque fui negligente en ponerlo a producir los frutos civiles, entonces tengo que indemnizar esos frutos civiles. ¿Se entiende eso? O sea, profe, en los casos de usucapión es un riesgo latente ese, ¿no? Obvio. Por supuesto. Y ahí el tema de usucapión tiene mucho que ver el tema de las mejoras, también de lo que hablábamos hoy, ¿no? Claro. Sí, Porque sí, tenés que por esperar supuesto. 20 años. ¿20 años son? Es 20 vamos a hacer una breve aclaración para el tema de qué significa el usucapión. Justo ayer yo estoy haciendo un posgrado del régimen jurídico de los bienes inmuebles, un posgrado en la UBA, que ahora la maravilla del Zoom permite hacer posgrados en la UBA en casa. Y ayer el tema justamente era la usucapión. La usucapión es, lo vamos a ver, es uno de los últimos puntos de la materia, la prescripción adquisitiva, es decir, que por el paso del tiempo y la inacción del titular, si yo poseo una cosa, puedo adquirir el dominio. La ley me permite adquirir el dominio por el solo hecho de poseerla, comportándome como si fuera el dueño, realizando actos materiales como si fuera el dueño, durante un lapso que establece la ley, pese a que la cosa no es mía. Y frente a la inacción de su titular de ejercer los derechos inherentes de la propiedad y de la posesión, esto es, incluso, no habérmelo reclamado. Esto que significa que yo poseo en forma interrumpida, pacífica, durante el lapso que establece la ley. Si la posesión, como me están preguntando, es una posesión de mala fe, esto significa que yo, por ejemplo, entré ilegítimamente, me apropié ilegítimamente de un terreno, el plazo que establece la ley es de 20 años. Yo tengo que poseer en forma pública, pacífica e ininterrumpida durante 20 años ese lote de terreno. Lo poseo de esa manera. Profe, Y, perdón, para a las un cosas juicio, muebles... perdón, termino de explicar, a un juicio y el juez me otorga la propiedad. Sí. sí, para las cosas muebles es lo mismo. ¿El régimen de usucapión? No. No. Las cosas muebles... O sea, no son 20 años. Hay toda una teoría, es bastante complicado el tema, pero en principio las cosas muebles no se pueden usucapir, porque en realidad la posesión vale título. Ah, bien. ¿Sí? Por el solo hecho de poseerlas. No necesito hacer un juicio de usucapión. ¿Entienden? Pero en el caso de las que son registrables, ¿cómo sería? Ahí es el tema. No, hay una discusión bastante interesante. No es tan fácil de resolverlo. Hay una discusión interesante sobre el tema de la posesión de la cosa que yo no sé que es robada o hurtada durante 3 años, si lo puedo adquirir. Pero lo que pasa es que tiene otro problema, las cosas muebles registrables, que en general los registros son constitutivos. ¿Esto qué significa? A ver. El registro de propiedad del inmueble es un registro tiene únicamente fines publicitarios. ¿Esto qué significa? Que lo que hace, es decir, el derecho nació antes. Yo soy dueño antes de que esté inscrito en el registro. Yo soy dueño cuando tengo el título. Luego que ese título se inscribe en el registro, es a los fines de que toda la comunidad sepa que yo soy el dueño. Tiene una finalidad publicitaria, de publicidad, de dar a conocer que yo soy el dueño. Pero el derecho no se adquiere cuando se inscribe el bien. El derecho se adquiere antes, con el acto jurídico dotado de todas las formalidades y con el modo. Es decir, título y modo. En cambio, en las cosas muebles, en general los registros, cuando las cosas muebles son registrables, los registros son constitutivos. Yo no soy dueño hasta que no está anotado en el registro. Es con la inscripción que me convierto en dueño.
¿Se entiende esto? Es una diferencia muy importante. Yo no soy dueño del auto si no está mi nombre, por más que lo haya pagado. Lo que soy es comprador de un auto, no soy dueño, que es una cosa completamente diferente. ¿Se entiende esto? Bien, Sí, sí, se entiende. bien, perfecto. Bueno, Profe, perdón, una cosa más sí. de esto que estábamos hablando de usucapión. En el local está bastante claro, por ejemplo, si negligentemente no lo alquila. En el caso de un terreno vacío, ¿cabe también? Y no, porque no está destinado a producir frutos, normalmente. Salvo que me digas el terreno de la manzana de los circos, qué sé yo, no sé. Igual creo que es un dominio público eso. Pero te quiero decir, no. En un terreno no, porque digamos, tiene que ser algo que normalmente produzca frutos. Un lote de terreno baldío no produce frutos normalmente. Bien. No, no, se me ocurre ahora, el tipo lo hace No, no, está camping, bien la pregunta, no está mal la pregunta, está correcta la pregunta. Te lo hace, doy por toda la ejemplo, razón. camping. Claro, si fuera un camping, sí, obvio, más vale. Por un camping, un lugar donde se hace una feria, qué sé yo. Sí, por supuesto. Bien. Ojo, además hay igualmente lotes de terreno que se dan en alquiler en infinitos lugares. Vayan a alquilar ustedes un lote de terreno en un lugar archicomercial. Por supuesto. Ahora porque en Güemes ya no hay más lotes de terreno, pero se alquilan. De hecho, a donde estaba el Banco Santander, que era un lote de terreno, habían tirado todo abajo, se alquilaba eso. En Güemes y Rawson. Sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta sobre La que lo quieras. estaba viendo el libro de Rivera sobre lo del principio de, bueno, sobre si es el poseedor de buena fe o mala fe, y dice que ya sea el poseedor de buena fe o mala fe, debe restituir los productos que haya obtenido Exacto, de la ahí venta. va. Exacto. Porque no me quedaba claro eso. Ahí va, no, me adelantaste. Ok. Este régimen que acabo de mencionar es respecto de los frutos. Ahora, si se trata de productos, recuerden que la definición de productos es que altera la sustancia de la cosa, la disminuye, hasta la puede incluso extinguir si uno le sigue sacando. Entonces, el régimen de los productos es completamente diferente al de los frutos. No tiene que ver la buena o la mala fe, porque en realidad, si yo tengo la obligación de entregar una cosa o de restituirla a su dueño, y esa cosa es productora de productos, los productos siempre hay que entregarlos o indemnizarlos, porque en realidad si no entrego los productos, estoy entregando una cosa disminuida. No estoy entregando la cosa como la tenía que entregar. Por eso, es lo que bien dice Carolina, es que el régimen de los productos es distinto en el sentido de que, sea de buena o de mala fe, los productos siempre hay que entregarlos o indemnizarlos. Porque en realidad se está entregando, es parte de la cosa misma. ¿Se entiende esto? ¿Cuál podría ser un ejemplo? El de la mina de oro. O el de una cantera. Si yo poseía una cantera de mala fe y me hacen un juicio y la tengo que restituir, todas las piedras que le saqué y que vendí, las tengo que indemnizar, porque le estoy devolviendo una cantera disminuida. No le estoy devolviendo la cantera, le estoy devolviendo la mitad del valor de la cantera. ¿Se entiende esto? Por eso no importa si soy de buena o de mala fe. Siempre tengo que pagar o tengo que restituir o indemnizar los productos. Porque es como si estuviera entregando la cosa misma. Le hago una pregunta, profesor. ¿Siempre los árboles hay que considerarlos como cosas naturales o pueden ser que los implantados adquieran esa característica industrial? Por ejemplo, los nogales. Sí, claro, lógico. Si vos, bueno, eso por supuesto, pero sería lo mismo el mismo caso que en una planta de frutilla. Lógico. Si vos tenés una actividad, claramente, si vos tenés una actividad en una explotación en Roca, en Neuquén, y tenés 50 hectáreas, o acá en Sierra Los Padres, tenés frutilla en Sierra Los Padres, y eso es una actividad industrial, es un fruto industrial. Sí, claramente. Cuando hablamos del árbol, estamos hablando de algo que en forma espontánea. Por más que lo hayas plantado. Sí, no, si el poseedor de buena o mala fe tala esos árboles para, no sé, para hacer un campo de una quinta, me tiene que devolver
digamos, hay que hacer un cálculo de lo que hubieran Sí, producido lógico, esos sí, por nogales. supuesto, lógico. Sí, sí, por supuesto. Si vos tenías no sé, pienso en árboles, pienso en plantas de kiwi que tardan tanto tiempo en crecer y producir. Sí, lógico, por supuesto, eso hay que indemnizarlo. Sí, lógico. Seguimos, que tengo que terminar a las 6:05. Otro criterio de distinción está entre las cosas que están dentro y fuera del comercio. Las cosas que están fuera del comercio son cosas que no pueden ser enajenadas. Nunca. No pueden ser enajenadas. Una cosa puede no ser enajenada, es ser la inenajenabilidad, tal como lo establece el artículo 234, puede provenir de la ley, porque, por ejemplo, se trata de un bien de dominio público del Estado, a lo que se refiere el artículo 235, o puede surgir en algunos casos de actos jurídicos por disposiciones convencionales o de última voluntad, cuando está permitido por el Código, tal como establece el artículo 234. Pienso yo en la calle interna de un barrio cerrado. Eso no se puede vender. Es inenajenable, está fuera del comercio. Entonces, la inenajenabilidad está muy simplificada. Antes había un criterio de que si era relativa o si era absoluta. Hoy la inenajenabilidad es única. Puede provenir de la ley o por disposiciones convencionales cuando la ley lo permita. No siempre la ley permite, porque no es que yo puedo vender una casa e imponerle a mi comprador que no la venda nunca jamás. Esa condición es una condición prohibida por la ley, ¿sí? Ahora, si hay cierta utilidad, como insisto, en la calle interna de un barrio cerrado, ahí no hay ningún tipo de problema, eso la ley lo admite. Y luego la última clasificación es la clasificación que está entre los artículos 235 a 239 del Código, que es la clasificación de las cosas con relación a la titularidad, es decir, quién es el dueño, quién es la persona dueña. El código ahí admite, abre una primera llave, que es, hay cosas que no tienen dueño y hay cosas que tienen dueño, dice. Las cosas que no tienen dueño, están en el artículo 1947 y siguientes, son susceptibles de apropiación privada. ¿Sí? Son susceptibles de apreciación privada, pero son cosas sin dueño. Y luego están las cosas que tienen dueño, que pueden clasificarse en bienes de dominio público del Estado, bienes de dominio privado del Estado o bienes de los particulares. Bienes del dominio público, bienes del dominio privado del Estado o bienes de los particulares. Los bienes del dominio público están mencionados en el artículo 235, tal como lo hacía el artículo 2340 del Código de Drogado, y tienen como característica esencial que están destinados al uso y goce de todos los ciudadanos. Tienen una finalidad pública y se los afecta con esa finalidad pública. Pertenecen al Estado, dice Llambías, no como un dominio, no como un título de propiedad, sino que pertenecen al Estado en su carácter de órgano político de la ¿Puede ser comunidad. una escuela? ¿Cómo? ¿Una escuela? No necesariamente. No ¿El mar necesariamente. territorial? Son los que están mencionados en el artículo 235, chicos. Si ven el artículo 235, Gracias. van a ver. ¿Sí? Todo lo que está en el artículo 235. ¿Sí? El mar territorial, las aguas interiores, los ríos, las islas, el espacio aéreo, las calles, las plazas, los documentos oficiales, las ruinas, yacimientos arqueológicos, paleontológicos. Todo lo que está en el artículo 235 es bien de dominio público. Lo que no está en el artículo 235 no es de dominio público. Es bastante sencillo entenderlo esto. ¿Por qué? Todos los bienes de dominio público, digamos, son de interpretación restrictiva, es decir, cuando estamos ante la duda si se trata de un bien de dominio público o un bien de dominio privado, que ahora vamos a ver de qué se trata, se entiende que es dominio privado. Porque en realidad, lo de dominio público tiene que ver con una afectación que hace la ley específica que tiene una finalidad pública, ¿sí? Porque en realidad la idea de dominio público no es tanto en el sentido sentido de derecho de propiedad, sino que está orientado más a una palabra que tiene que ver con una decisión más bien de órgano, como el Estado como órgano político,
¿sí? Estos bienes no tienen un valor patrimonial en sí mismo, y de hecho el Estado no ejerce atribuciones propias de dueño. El Estado lo que tiene es una facultad reglamentaria del uso de esos bienes. Es una suerte de propiedad en sentido constitucional y no civil de la palabra. Está regulado, de hecho, por normas de derecho público, no por normas de derecho privado. Son bienes que están fuera del comercio, no se pueden enajenar, no se pueden adquirir por usucapión, no se pueden embargar, están, digamos, fuera absolutamente del comercio. Igualmente, el Estado tiene, como les dije, facultades reglamentarias de uso y, si es, por ejemplo, apropiado, puede realizar acciones como si fuera un dueño, puede realizar acciones de reivindicación, puede iniciar una acción posesoria por si se ha intrusado a alguien, o incluso hasta puede disponer de sus frutos, si se trata de cosas que producen frutos. Pero, insisto en esto, son bienes que están fuera del comercio, son inalienables, son imprescriptibles, son inembargables, tal como lo establece el artículo 237. La idea de los bienes de dominio público es reservarlos para las generaciones futuras, y la indisponibilidad de estos bienes tiende como a asegurar la finalidad pública que tienen, ¿sí? Luego están los bienes de dominio privado, que son bienes que también pertenecen al Estado, pero que no tienen una afectación a un fin de utilidad pública. Por más que, y ahí viene lo de la escuela, por más que así se preste un servicio público. El hecho de que en un bien se preste un servicio público no significa que el bien en sí mismo tenga una utilidad pública. Porque en realidad, un hospital, una escuela, un museo, ¿sí?, no dejan de ser construcciones, y ese servicio, lo que se presta es el servicio de utilidad pública. Puede ser prestado ahí o a la vuelta. No importa tanto el bien como sí importa el servicio. El bien en sí no tiene una utilidad pública tan clara, sino que en realidad lo que se desarrolla es el servicio público. La diferencia entre dominio público y dominio privado es muy importante porque, como dice Marienhoff, el régimen jurídico es un régimen diferente. El régimen jurídico de los bienes de dominio privado del Estado es muy similar al dominio de los particulares. ¿Tiene algunas características propias del derecho administrativo? Sí, pero es lo más parecido al dominio de los particulares. Entonces, se puede embargar, se puede usucapiar, se puede ejecutar, con ciertas, digamos, estándares que establece el derecho administrativo. ¿Y cuáles son? Los que están mencionados en el artículo 236, es decir, los bienes inmuebles que carecen dueño, las minas de oro y plata, los lagos no navegables que carecen dueño, las cosas muebles de dueños desconocidos que no han sido abandonadas, los bienes adquiridos por el Estado Nacional, en particular, o cualquier otro Estado. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿han escuchado hablar de las herencias vacantes? ¿Ustedes? ¿No? Una herencia vacante es una herencia. Bueno, la herencia vacante es el patrimonio que deja una persona que no deja herederos, ni legítimos ni testamentarios. Nadie es llamado por la ley o por un testamento a recibir esa herencia. ¿De quién es? Del Estado. El Estado es quien adquiere ese porque es un bien sin dueño, ¿sí?, por lo que se llama la vacancia. Adquiere, y esto integra el dominio privado. El Estado lo adquiere y lo vende, ¿sí?, a través de una declaración judicial de vacancia. Y miren el tema de la ejecución y de los embargos, que es, acá en Mar del Plata hubo un caso, ¿vieron dónde está la comisaría novena, ahí en la calle Almafuerte, cerca del Parque Primavesi? La comisaría novena está asentada parcialmente sobre un terreno que en realidad había sido donado por la Asociación de Fomento del Barrio Los Troncos, pero que el Estado había hecho una usucapión administrativa
perdón, una expropiación administrativa, digo, pero nunca lo había llegado a concluir. Y de hecho el bien seguía en cabeza, en realidad, de a quién la sociedad de fomento se lo había comprado. La sociedad de fomento se lo había comprado a un fulano, Juan Pelota. Juan Pérez seguía siendo el dueño, registralmente hablando, de esa propiedad. ¿Sí? Y en un juicio común de Juan González contra Juan Pelota, encontró en el índice de titularidad ese inmueble y lo embargó. Lo que embargó, y cuando fueron embargados, lo que habían embargado era la comisaría novena de Mar del Plata. Claro, ¿qué fue lo que dijo la Cámara de acá de Mar del Plata? Dijo, bueno, sí, efectivamente es un bien de dominio privado del Estado, que es susceptible de ser embargado, pero lo cierto es que no es del señor fulano que ha sido demandado acá. Hay un problema de transmisión, pero lo cierto es que acá gana como derecho el derecho del Estado que posee este inmueble con anterioridad al embargo que se ha trabado, ¿sí? Y además acá se presta un servicio público. Por eso es que el bien hay que levantar el embargo, porque se está prestando un servicio público. Pero en realidad, si no, procedía al embargo. ¿Se entiende esto? Una comisaría integra el dominio privado del Estado. Y siempre que no esté afectada a un servicio público, puede ser embargado. Piensen ustedes en si yo tengo que hacer un juicio a la municipalidad porque me debe plata, por motivo que fuere. Si todos los bienes de la municipalidad no pudieran ser embargados, yo jamás podría cobrar mi deuda. Mi crédito, jamás lo podría hacer. Entonces, ¿cuál es el criterio? Son embargables los bienes de dominio privado del Estado siempre que no estén afectados a un servicio público. Por ejemplo, ¿yo le puedo embargar las cuentas bancarias a la municipalidad? Sí, salvo que no sean la cuenta con la que está destinado a pagar los sueldos, por ejemplo. Si se trata de la cuenta de la municipalidad con la que le paga los sueldos a sus empleados, yo no se la puedo embargar. Ahora, ¿se trata de una cuenta con la que le paga proveedores? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bien dominio público, bien dominio privado. Y luego están los bienes de los particulares. Artículo 238, que es el tema que abre la llave de la próxima bolilla, que es de acuerdo al artículo 242 y 743 del Código Civil y Comercial, todos los bienes presentes y futuros de los particulares integran la garantía común de sus acreedores, de suerte tal que todo este patrimonio, a excepción de los que la ley específicamente considera que no pueden ser embargados, responden por las deudas de su titular. Es decir, el patrimonio de los particulares, presente y futuro, responde por la deuda de su titular, lo cual implica que su titular, si el acreedor no le paga, si el titular no le paga a su acreedor, este puede ejecutar esos bienes, puede embargarlos y puede ejecutarlos, porque responden por sus deudas, con los límites y los supuestos de excepción que están contenidos a partir del artículo 743 y siguientes, y otras normas especiales, incluso como el Código de Procedimiento. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una pregunta con el caso del departamento de la casa que usted... Si la señora no le hubiera aclarado eso, ¿ella no podría reclamar nada en ese caso? No, yo me quedaba con la cocina o me la tenía que pagar. Bien, porque es un accesorio que sigue la suerte de lo principal. Ah, perfecto. O sea que entraría ahí, en ese caso el artículo 229 y 30. Claro. Bien. Es más, en el caso mío, la mujer me dijo, pero yo te la voy a pagar, me dijo. Me la pagó. No me la quiso pagar, pero me la pagó, finalmente. Bien. Entonces no sería el artículo 228, sino el 229 y el 30. Es que en realidad son las dos cosas a la vez. Es un inmueble por accesión, sí, adherido, ¿sí? Que se puede separar, y cuando se separa es mueble. Ahora, no separado sigue la suerte de lo principal. Está adherido a la casa. Bien. Es un juego de normas. Perfecto, gracias.
¿Alguna pregunta más? Bueno, el martes tienen clase con la doctora Pérez y arrancan con la bolilla 18, ¿sí? Que es este tema de patrimonio, a ver si mal no remember, sí, es la bolilla de patrimonio. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿el titular va a subir las clases igualmente los lunes? Sí, el titular, yo ahora les voy a poner, a ver, creo que lo tengo acá, porque no se lo quise publicar porque hubo una alteración esta semana, pero bueno. A ver, el doctor Pellier va a dar las unidades 19.4, la unidad 26 y la unidad 30. Esas unidades son las que va a dar el doctor Pellier. 19.4, 26 y 30. El resto lo vamos a dar nosotros. Entiendo que el doctor Pellier va a tener el mismo sistema que tuvo con la primera parte, que es subir videos. Supongo que hará exactamente lo que no he hablado con él, pero entiendo que seguirá la misma metodología. Sí le consulté las unidades y me dijo que los puntos que iba a dar él eran estos, que son de los más importantes. Así que más vale que los estudie. Yo ahora les voy a poner el cronograma nuestro, ya lo voy a compartir, miren, en este exacto momento lo estoy haciendo, PDF, se los voy a poner en el grupo de WhatsApp de ustedes. ¿Sí? Tiene la alteración de esta semana, pero bueno, ya van a saber comprender. Profe, ¿puedo hacer una pregunta corta? La semana que viene van a ver, perdón, la semana que viene van a ver que dice que Florencia da el punto 3 de la bolilla 18 y en realidad no, va a arrancar con el punto 1 de la bolilla 18. Es la única diferencia. Sí, profe, me quedé con el tema del titular que era poseedor de los frutos. Y lo relacioné con el caso de, por ejemplo, un auto. Cuando uno compra el auto y ya es titular, si a la semana se le funde el auto, ¿tiene alguna responsabilidad el anterior dueño? Sí, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver con los frutos. Eso tiene que ver con el vicio redivitorio. Es decir, el vicio oculto que tenía la cosa, si es que se funde por algo que ya padecía el auto. Es una responsabilidad por el vicio oculto. Te tienen que indemnizar por ese vicio que tenía la cosa. Es lo mismo que si compras una casa con bicho taladro. Lo mismo. Bien, gracias. Profe, última pregunta. Hay un caso Sí. en Córdoba que es de Manuel Calvet, creo que es, de una herencia, que al final, bueno, apareció un heredero y se lo dieron. En ese caso, si no aparecía nadie o si no reconocía a nadie, quedaba para el Estado. Se llama herencia. Bueno, eso pasa miles de veces, chicos. No necesitas ir a casos extraños. Denuncia de herencia vacantes en Mar del Plata, hay un montón de gente que se muere sin descendientes, sin herederos, digamos, no sin descendientes, sin herederos. Hay un montonazo, ¿eh? Es más, es un buen negocito de abogado, y con esto me voy porque estoy llegando tarde a un lugar. Es un buen negocio de abogados denunciar la herencia vacante, porque quien denuncia la herencia vacante, porque hay que hacer un procedimiento judicial, hay que hacer un proceso sucesorio común y silvestre y luego denunciar en la sucesión la vacancia de la herencia. Quien denuncia la herencia vacante y le advierte al Estado, ojo que este inmueble, esta herencia no tiene dueño, se lleva el 20%. El Estado le reconoce el 20% de la herencia. Así que salgan a la casa de gente, sí. De herederos. Chao, chicos. Chao, Chao, profe, buen día.